Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 24 de marzo del año 2025. Estamos acá en estudios con Gonzalo Baroni y Leonardo Costa y a distancia con Martín Couto y Teresa Herrera. Un segundo tema, una pregunta. ¿Cuáles fueron las listas al Senado que más invirtieron en la campaña electoral del año 2024? Según un informe que publicó La Diaria y que realizó en base a las rendiciones de cuentas que presentaron los partidos políticos y que fueran divulgadas por la Corte Electoral, el MPP, que obtuvo 8 senadores, fue la agrupación política que más dinero puso en juego, concretamente 88 millones de pesos. Ese sector declaró que 88% de su presupuesto provino de la contribución que realiza el Estado por cada voto válido. Segundo lugar fue para la lista del Partido Colorado encabezada por el senador Andrés Ojeda, que obtuvo 2 senadores y declaró egresos por 39 millones de pesos. En cuanto a sus ingresos, Ojeda informó que 70% provino de los aportes del Estado y 30% del ámbito privado. Seguimos con la lista. Vamos al tercer puesto. Allí aparece el sector Sereñistas, liderado por Mario Vergara, hoy candidato a la Intendencia de Montevideo, que obtuvo una sola banca en la Cámara Alta y gastó 36 millones de pesos. Según la plantilla de ingresos, 47% correspondieron a los aportes estatales y 53% al ámbito privado. En el escalón siguiente, y con un total de egresos de 31 millones de pesos, se sitúa la nómina al Senado que fue encabezada por el líder de Vamos Uruguay en el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y que cosechó 2 bancas. En este caso se declaró que el 94% del presupuesto provino de contribución del Estado, mientras el restante 6% del financiamiento con aportes privados. Podría seguir con los detalles que aparecen en este reporte, pero ustedes saben, el financiamiento de los partidos ha sido en Uruguay un tema recurrente en la vida política. Se han votado leyes con el objetivo de transparentar y conocer de mejor forma cómo los partidos captan sus recursos y cómo los gastan. Pero ¿es suficiente? ¿Cuánto todavía falta? Creo que Leonardo quería arrancar por ese lado de la discusión, ¿no? Sí, a ver, yo cuando vi esta noticia de La Diaria, le hice una captura para decir, bueno, cuando tengo oportunidad en la tertulia me gustaría hablar de esto. Acá estamos. Acá estamos. Suena bastante inverosímil todo lo que se declara, especialmente por algunos sectores. Suena inverosímil que el Partido Nacional sea de los que menos gastó. Y cuando digo suena inverosímil me refiero en relación a lo que uno tiene fresco de lo que fue la campaña electoral de hace 4 meses, donde vio, por lo menos, solo lo que se veía en prensa, en televisión, en radios, en redes, cifras que quienes alguna vez pautamos en redes por lo menos sabemos que no cuesta tan barato, y menos aún en televisión. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta que el sistema tiene agujeros por todos lados, porque si yo solo declaro lo que teóricamente gasté, pero no hay un correlato entre lo que gasté y lo que efectivamente un contralor razonable debiera hacer, es simplemente una declaración de mera voluntad. Dicho de otra manera, la Corte no tiene ninguna forma, y tampoco quiere, ni el sistema político así lo quiere, de controlar y de auditar realmente que esto sea así, y por tanto, cuando se da estas cifras, es una cifra de voluntarismo mágico, de decir, yo gasté tanto, el 80 vino de parte del sector de los propios votos, y el 20 fueron donaciones. En realidad, como no hay ningún contralor, yo no sé si fue el 80-20, el 70-30 o lo que sea. Lo que no parece razonable es que en la lista, y tú marcaste, Emiliano, los 4 primeros, y no aparece nadie de la lista 404, de la 40, que fueron los que más pautaron. Sí, todos, que fueron los que más pautaron. Entonces, lo que no quiero con esto culpar únicamente a los que parecen menos, porque los otros que dicen que tienen, los que están primero, segundo, tercero, cuarto, yo no sé también si eso es real. Entonces, cuando un sistema es tan poco transparente y da esas explicaciones, es muy difícil realmente confiar en el financiamiento de los partidos políticos.
esto requiere, y la última ley, claramente ya lo discutimos alguna vez acá en la tertulia, no fue el mejor camino, porque simplemente mejoró algo, pero no terminó de arreglar el problema. Está claro que sin una voluntad política de los partidos de autorregularse y ponerse límites, y sobre todo ser transparentes en lo que se gasta, porque si uno hiciera el correlato de cuántos minutos de televisión versus estos gastos, te puedo asegurar que ya no da. Sí. Estamos acá tomando como base este informe que publicó La Diaria el viernes pasado y que se concentra en las listas al Senado. Sí. Aquí en Perspectiva hemos hecho otros informes también sobre estas rendiciones de cuentas que presentaron los partidos. Por ejemplo, uno a propósito de cómo fueron las cuentas para el balotaje, cómo fueron los ingresos y los gastos de las dos fórmulas presidenciales que fueron al balotaje. También nos detuvimos en particular en lo que gastó Andrés Ojeda, tanto para la candidatura presidencial como su candidatura al Senado, como la candidatura a la Cámara de Diputados en Montevideo. Y tendríamos que seguir. ¿Por qué menciono esto? Porque también hemos empezado a trabajar esa materia prima acá en el equipo y nos hemos encontrado con dificultades. Apenas avanzamos, apenas vamos sumando, apenas vamos agrupando, surge pregunta A, pregunta B, pregunta C, surgen preguntas de todo tipo. Y una de las dudas que enseguida nos asalta es, esto que estamos haciendo, esto que estamos preguntándonos nosotros, ¿no tendría que preguntárselo algún organismo? Quiero decir, ¿alcanza con recibir simplemente las rendiciones de cuentas? ¿No es necesario aplicarle una lupa a esas rendiciones de cuentas? ¿No tiene que venir un examen crítico de esas rendiciones de cuentas a continuación? No sé, en la Corte Electoral, por mencionar un ejemplo, o en otras instituciones que sean las adecuadas. Agrego esto un poco en la línea de lo que planteaba recién Leonardo y sigo. ¿Con quién voy ahora? Vamos con Martín Couto. Sí, yo de acuerdo con lo que planteaba Neco y también con lo que apuntabas vos, Emiliano. Creo que de hecho debería haber algún mecanismo tipo agencia de control, de supervisión, es decir, pero un aparato, una oficina del Estado con mucha posibilidad de controlar y de sugerir sanciones o lo que sea al organismo competente. Y alguien dirá, bueno, ya es crear otro, ¿no? Aumentar el gasto, crear otro organismo. Yo creo que deberíamos asumir, y vinculado a algunos de los problemas de los que siempre hablamos, por ejemplo, los problemas de inseguridad y narcotráfico, nosotros tenemos una tarea fundamental e inmediata que es blindar el sistema político de determinadas cosas, que no puede agotarse en que todos confiamos que la gente es buena gente y que en Uruguay no, la gente hace política por vocación. Yo creo que el 90 y pico % de la gente que hace política lo hace por vocación y como una actividad noble, etcétera. Ahora, ese no puede ser nuestra garantía de que el sistema político no va a verse permeado, por ejemplo, por el lavado de activos que venga del narcotráfico, o cosas no tan graves como el narcotráfico, pero a mí me sigue pareciendo horrible que las empresas puedan donar, y después son empresas que, mal o bien, tienen vínculos con el Estado, directos o indirectos con los gobernantes. Entonces, yo creo que, en definitiva, y también, por último, para terminar esta primera intervención, están bien los avances, pero es una señal malísima que uno tenga estos números, y como dice Emiliano, se generan 1000 preguntas, no hay un organismo que controle estos números, porque pedir que te hagan una declaración jurada para después poner un sello de entregado, me parece una señal horrible. Nosotros deberíamos pedir los números, pero luego de eso, que hayan los controles y que se pueda sancionar. Y creo que de alguna manera hay que buscar estrategias a nivel ciudadano para decirle al sistema político, loco, en esto no puede ser que siga por distintas razones no queriendo regularte, inspeccionarte, evaluarte a vos mismo. Es una cosa urgente para modificar. Gonzalo. Yo creo que ahí es como la punta de la madeja. ¿Cuál es todo esto? Porque está bien, vamos a controlar por listas al Senado quiénes sacan o quiénes no sacan o quiénes invirtieron o quiénes no invirtieron, la cantidad de gente que no llega, porque pone plata el vecino en la alcaldía de Paso de las Cuentas de Cerro Largo, que va de candidato a concejal porque ni siquiera aspira a ser alcalde, pone su camioncito cargando cosas para colgar carteles en la entrada del pueblo, que pinta los carteles, y ese no aparece en estas listas. O sea, la política maneja un montón de dinero y el dinero es necesario. La discusión es quién tiene que financiar eso.
Y ahí la punta de la madeja, lo que les decía, es también qué pagan los cargos políticos. Porque acá hay como una visión colectiva de que los cargos políticos ganan un montón de dinero, cuando en realidad gente capacitada en una posición similar ganaría mucho más en el sector privado. Entonces, a veces entramos en discusiones que quizás son, o pueden sonar corporativas, pero que son lamentablemente poco populares, como decir, ¿por qué cargos de referencia, y no estoy hablando de los diputados y los senadores que tienen otro tipo de salario, pero cargos a nivel ejecutivo ganan menos de lo que gana un ascensorista en el Palacio Legislativo o un cajero en el Banco República? O, de pronto, ¿por qué un presidente de una empresa pública, como se están votando las venias, se votaron las venias estos días, gana menos que el 90% de su gerente? Y la respuesta siempre es, no, pero este es de carrera y este es político. ¿Por qué esa respuesta? Está manejando millones de dólares, después puede terminar en la justicia, después tiene que firmar licitaciones, después tiene ciertos procesos. Por ejemplo, cualquier cargo político, no solamente durante el proceso que es cargo político, sino hasta 5 años después, integra la lista de de personas políticamente expuestas. ¿Qué significa eso? Y ahí Neco me asiente porque, bueno, es uno de sus roles en el sector privado. Yo quiero aumentar mi disponible en la tarjeta de crédito y me hacen el doble de revisiones que le hacen a un vecino cualquiera. ¿Que está bien? Sí, está bien. Pero el tema es acorde a la función que cumpliste, por cuánto tiempo estuviste. Entonces, yo creo que está bien, discutamos los ingresos de la campaña, cuánto cuesta poner un cartel en las redes sociales o lo que sea, pero también discutamos qué tipo de política profesional queremos. Porque si vamos a seguir convocando gente solamente por cuota política, o acá, por ejemplo, la declaración, no voy a nombrar ninguno en especial, pero algunos sectores políticos que sabemos que tienen cientos de pases en comisión, que le muerden el 50% de los salarios a la mayoría de los cargos políticos, que sostienen estructuras barriales y en determinados lugares a costa de compañeros que sí están en cargos políticos y les terminan pagando por afuera o en negro muchas veces de sus ingresos. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro es todo el sistema político, qué costo tiene, cómo lo vamos a financiar y de qué manera podemos hacer también que sea atractivo estar en el sector político, que no solamente sea por vocación, como muy bien dice Martín, que hay un montón de gente que es vocacional, pero después hay otro montón de gente que está por necesidad ahí. Sí, lo cierto es que vamos muy de a poco, ¿no? En esa dirección vamos lentamente. Y cada paso que se da genera la ilusión de que efectivamente hubo un avance, y cuando después te encontrás con los resultados, por ejemplo, con esta documentación en la Corte Electoral, decís, ¡pah! ¡Qué poco! A ver, Teresa, vamos contigo. Y el financiamiento de los partidos políticos es una gran discusión en la ciencia política, ¿no? Y además va al meollo de la cuestión de la calidad de la democracia. Evidentemente, y sobre todo en situaciones como las actuales, digo, donde el crimen organizado medra tanto en lo que significan los funcionamientos de los partidos políticos, ¿no? Y que todos cruzamos los dedos de que eso en este país no esté pasando. Entonces, aún más hace preocupante el tema, ¿no? Pero además ya lo sabemos, digo, las presiones de distintas corporaciones, de distintos intereses, es decir, aquellos que tienen más dinero para pagar pueden presionar de alguna manera posteriori después que son electos los candidatos, ¿no? Yo comparto la misma preocupación que Neco. A mí me pareció, primero me costó poder entender. Segundo, por ejemplo, ese cálculo por voto que no tiene en cuenta cuántos candidatos. Digo, hay candidatos con los votos le costaron horrible, digo, ¿verdad? Sí, fueron muy ineficientes económicamente algunos. Claro, pero ahora van de intendente. Ojo, esa es una cuenta que hace el informe de la diaria. Sí. Decidió el periodista hacer ese número. No es que esto forme parte de la obligación, ¿no? Sí, tomando como bueno ese dato, ¿no? Entonces, qué sé yo, a Vergara, por poner un dato, le costó carísimo su Senado. Pero ahora va a intendente, no te preocupes. A lo que le costó a otros. Entonces, digo, evidentemente... Ya sabemos cuáles fueron las bancas más baratas de todo el Parlamento, ¿no? Ya sabemos. Las de Salle. Las dos bancas de Salle recibió 10 veces más de lo que invirtió. No, claro, las de... Sí, sí, está claro. Perdón, las de Salle fueron las más baratas, es verdad. Pero, a ver... Perdón, porque además en la campaña de Salle se dio un contraste maravilloso, ¿no? Gastaron muy poco en publicidad, promoción,
y obtuvieron una cifra muy interesante de dinero por el pago por votos, ¿no? La familia. Sí, bueno. Queda un saldo para positivo. comprarse algo más que el megáfono, ¿no? Pero bueno, Ya había hecho un gran negocio en la campaña pasada. Sí, con el megáfono. No lo digo negocio y quiero Broma, no faltar de respeto, digo, quiero decir, Sí, no, bueno, la política a veces, pero- perdón. No, quería terminar y quería coincidir contigo, Neco. Hoy estoy para coincidir contigo. No sé, yo, ustedes como saben, vivo en Piriápolis, ¿no? Y cuando voy por el día a Montevideo es mucho más mejor, miren lo que digo, viajar en ómnibus que viajar con el auto, ¿no? Entonces, claro, tengo tiempo de mirar. ¿No? Y la verdad, digo, de Montevideo a Piriápolis y de Piriápolis a Montevideo, un edificio sí, el otro también, tenía algún cartel de la campaña del Partido Nacional. Solo eso. Digo, si hago cuentas me da Viste, la y no nos cifra votaste, que soy. Teresa, qué lástima. Todos esos carteles que viste y no nos votaste, qué lástima. ¿Viste? Viste que no tiene nada que ver, no es eficiente. No, pero lo pongo como un ejemplo concreto, ¿verdad? Uno sabe lo que cobra Publicartel, lo que se le paga a los edificios por poner ese cartel, es decir, realmente, digo, rompe los ojos. Y lo pongo como un ejemplo material, porque bueno, lo de las redes uno puede decir pasó, no pasó, es más virtual, pero insisto, un edificio y otro también, digo, por lo menos uno por cuadra, seguro. Entonces, digo, realmente es poco creíble lo que se dice que se va a gastar, y eso no tiene que ver con la contribución del militante que sale con el camioncito. Bueno, lo que pasa que, un dato, cuando a veces se proponen algunas formas de financiamiento de los partidos políticos, estamos como discutiendo la política de los años 90, porque yo recuerdo en los debates parlamentarios que bueno, de un lado y del otro, más allá de quién fuera, era, por ejemplo, minutos de televisión en base a los votos en la elección anterior. O sea, una cosa absolutamente corporativa y endogámica, y cuando la mayoría de la gente no toma una decisión al final del día si aparecen minutos de televisión entre el informativo o en la novela turca. O sea, me parece que ahí hay un proceso de discusión. Por ejemplo, discutamos la cantidad de pases en comisión, discutamos, por ejemplo, las partidas de secretaría, quién se las lleva, discutamos los fondos que manejan algunos sectores políticos y que están en cuentas personales de varios de los legisladores, porque si vamos a discutir solamente ¿Cómo es eso? en forma, y bueno, porque los aportes que mucha gente hace, que les quitan el 50% Sí. o el 30%, no van a cuentas del partido o a cuentas del sector. Muchas veces van a cuentas o del legislador correspondiente o del líder del sector o algo por el estilo, y que después financia o distribuye en los determinados espacios. Entonces, yo creo que cuando discutimos, tenemos que discutir si a Teresa no le gustan nuestros publicarteles en la calle. A mí tampoco me gustan los de Propio, que estaba lleno del MPP, y no me gustan los de Vergara, que estaban por todos lados, y no me gustan un montón de cosas. Pero son carteles que están pagados con una factura que pagan IVA y está totalmente blanqueado. Discutamos otro tipo de cosas. Discutamos por qué muchos cargos políticos, ganando lo que ganan, al final del día, en verdad, terminan ganando mucho menos. Y no estoy hablando de lo que me aparecía a mí en el recibo de sueldo, que es un porcentaje que dice cuota Partido Nacional. Yo estoy hablando otro dinero que se reparte, porque si no, ¿quién paga los locales en todos los barrios? Que alguien se levanta tempranito, abre la puerta, baja la puerta, a primera hora de la mañana está en la feria con un cartelito y son siempre los mismos. ¿Y vos qué sos? No, yo soy un pase en comisión de tal intendencia o de tal lugar, o salgo de tal lugar, o trabajo en el consejo vecinal zonal de tal lugar. Discutamos todo y yo estoy dispuesto a hablar de financiamiento de los partidos políticos. Está bien, el aporte de Gonzalo suma también, ¿no? Sí. O sea, la bolsa del financiamiento de los partidos es bastante más compleja de lo que ahora en principio aparece o debería aparecer en estos números de la campaña electoral, ¿no? Sí, es verdad, pero en esto quien esté libre de culpa y tire la primera piedra, así que lamentablemente creo que en esto todos los partidos tienen sus cosas. Yo creo que la única solución a esto es un financiamiento únicamente público. Vas a pasar la solución radical. Sí, claro, porque si no, de lo contrario, es muy difícil. La ley paraguaya, aunque parezca mentira, tiene cosas interesantísimas, la ley electoral. Maneja la cuenta de campaña y la cuenta del funcionamiento del partido. Y le obliga a los bancos a abrirle cuenta y que esas cuentas no estén con secreto. Obliga a la declaración de gastos y los minutos de televisión y cuánto pagaron. O sea, con poca cosa se puede hacer más para transparentarlo. Lo que pasa es que en Uruguay vivimos con la lógica de que somos muy transparentes en el discurso y poco en los hechos, ¿no? Nuevamente tengo que coincidir con Neco. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una ley de partidos políticos
Solo financiamiento del Estado que garantiza la democracia, que sea parejo para todo el mundo, y se acabó la historia. Sí, yo agrego además que a mí me hace ruido ver esto de la autodonación, ¿no? Como algunas candidaturas donaron muchísimos miles de dólares a sus propias campañas, porque creo que nadie debería tener que poner plata de su bolsillo para ser electo. O dicho de otra manera, no puede ser que el ser elegible tenga que ver, por la vía de los hechos, con tener determinada cantidad de plata en algunas circunstancias. Entonces creo que esto del financiamiento solo público, creo que es hora, y para la situación actual de Uruguay, algunos debates puede parecer radical, pero a mí me parece que de una vez por todas tenemos que empezar a hablar de que es lo más sensato y básico, y creo además, por último agrego, que hoy en día fiscalizar, por un lado miramos la inteligencia artificial y la tecnología y lo vemos como, y son herramientas que se pueden utilizar y la fiscalización sería sencilla y barata, porque uno no necesita inspectores recorriendo las calles para ver, ¿no? O un visualizador mirando las redes sociales. No, con herramientas tecnológicas actuales rápidamente se puede hacer un escaneo de qué publicidad hay en las redes sociales, en las páginas web, etcétera. Entonces creo que, en definitiva, por lo del financiamiento solo público y por algún mecanismo de supervisión, de investigación y de contralor, Uruguay tiene que poder permitirse discutir que para fortalecer la democracia también hay que invertir en ella. En estos sentidos, ¿no? En el financiamiento público y también en organismos capaces de revisar, controlar y de dejar de dar esta señal de podés mandar algo que todos sabemos que no tiene mucho correlato con la realidad y que todos sabemos que te van a poner un sello de entregado y ahí va a quedar la cosa. Y eso es una señal complicada. Teresa Herrera, Martín Couto, Leonardo Costa, Gonzalo Baroni, gracias a los cuatro por acompañarnos hoy en esta edición de La Tertulia. Abrazo, un gustazo como siempre. Nos reencontramos en una próxima. Chau, chau.